El niño abandonado y el síndrome del impostor. Quizás de niño sacabas 10 en todo. Posiblemente te iba muy bien y eras el más pilo de la clase. Ahora, de adulto, no confías en tu criterio. No confías muchas veces en las decisiones que tomas. Y por lo general crees que no es suficiente el esfuerzo que haces. Si esto resuena contigo, pues es porque posiblemente estés pasando por algo que se llama el síndrome del impostor. En este video te voy a mostrar de dónde viene el síndrome del impostor. ¿Qué es exactamente el síndrome del impostor? Te voy a mostrar también sus características, es decir, cuáles son esos comportamientos o ideas que te indican, estoy pasando por el síndrome del impostor. Y al final de este video, como siempre, te voy a dar 3 claves importantes para que puedas tomar acción y resolver el síndrome del impostor. Lo primero es cuéntate verdad. Esta frase, cuéntate verdad, me caló muchísimo la primera vez que la escuché y se la escuché a Sergio Fernández. Y desde que lo oí, digo, lo más importante para cualquier transformación, cualquier proceso de cambio, es que te cuentes verdad. Y en este video te voy a dar unas ideas fundamentales, clave, para que empieces a contarte verdad. ¿Sobre qué? Sobre el síndrome del impostor. Y además de eso, pues cómo resolverlo. Sin más, entonces vamos al contenido de este video. Te decía que te voy a contar qué es el síndrome del impostor. En un momento vamos allí. Antes de ir a definir qué es el síndrome del impostor, voy a darte algunas ideas y tú vas yendo hacia adentro contándote verdad si te hace sentido o no te hace sentido. Muchas veces las personas creen que el síndrome del impostor es para aquellos que o tal vez han estudiado poco o tal vez creen que han recorrido poco en la vida o que creen que tienen poca experiencia. Déjame decirte que es absolutamente lo opuesto. El síndrome del impostor aparece en personas que, por el contrario, tienen un recorrido importante en la vida, tienen ya un reconocimiento importante en la vida, tienen un lugar importante dentro de su empresa y dentro de la familia, y aún así, a pesar de ese recorrido, experiencia y que lo sobresaliente que es, sufre del síndrome del impostor. Es así. Vamos entonces primero, ¿de dónde viene el síndrome del impostor? El síndrome del impostor viene de tu infancia, viene de tu niñez. ¿Por qué? Porque cuando eras niño, te contaba al principio del video, eras el más pilo, el que sacabas 10 en la clase. ¿Eso para qué lo hace el niño? El niño lo hace y lo aprende por supervivencia, porque se dio cuenta que si demostraba que era muy inteligente, pues entre comillas, dentro de lo que inteligencia sea, se demostraba que era un niño muy pilo, que sacaba 10 en las materias y que era sobresaliente, tenía varias cosas. Una, el apoyo o el aprecio o la aceptación de papá, mamá y la familia. Dos, evitaba el castigo de papá o mamá por no ser un buen niño. Y tercero, lograba que papá o mamá se sintieran orgullosos de ese niño. Esas 3 cosas son los principios básicos de supervivencia de todo niño. Todo niño necesita eso porque si cree que no está obteniendo eso de papá, mamá o los adultos, pues su supervivencia está en riesgo. Aquí te voy a dar una idea que es fundamental para que te empieces a contar verdad. Los temores de todos seres humanos es el temor al fracaso, el temor a fallar, por supuesto, a ser rechazado, a ser juzgado, a ser criticado y a no ser aceptado dentro de un marco, dentro de un vínculo que es la familia, la tribu, en fin. Cuando es papá y mamá, cuando tú eres papá y tú eres mamá, esos miedos se elevan mucho más. ¿Por qué? Porque resulta que siendo tu papá o siendo mamá, tienes un hijo que estás poniendo a la vida, estás mostrándole al mundo, entregándole al mundo un hijo, y ese hijo representa quien tú eres como padre o quien tú eres como madre. Es decir, lo que digan de ese niño
realmente están diciendo de quién eres tú como papá o mamá. ¿No te resuena la frase, vení, que no me vayan a poner quejas tuyas porque tenemos problemas? Ese que no me pongan quejas tuyas es que no hablen mal de ti, porque si hablan mal de ti, están hablando mal de mí como papá o mamá. Te decía que esto lo que hace es que aumenta el miedo, claro, porque papá o mamá tienen miedo de fracasar porque no han hecho bien su tarea con este niño, de ser rechazados porque no han hecho bien esa tarea, y así sucesivamente. Por eso, algunas maneras o formas que encuentran los padres para educar, para formar, para disciplinar a los niños es a través de la exigencia. Entre más le exige a este niño, más garantiza que este niño haga bien su tarea y papá o mamá no sean mal vistos. Ojo, que esto que te estoy diciendo no es consciente, nadie lo piensa, nadie lo dice, voy a hacer esto para esto. Te estoy hablando desde la mente primitiva, desde la mente inconsciente que necesita esa validación, aceptación, evitar el fracaso y el rechazo. Muchos padres entonces le exigen a los niños y los niños aprenden que esa exigencia es la manera como es vinculado a la familia. De ahí proviene el síndrome del impostor, porque de adulto ya no tengo esa exigencia de papá y mamá, es mi autoexigencia. Y no cumplía de niño las expectativas de papá y mamá que nunca se van a cumplir. Y ahora de adulto creo que no estoy cumpliéndome con mis expectativas. Ese nivel de autoexigencia me hace creer que no estoy haciendo lo suficiente para que el adulto que ya no está pueda validar que efectivamente tú lo mereces, tú lo vales y que lo estás haciendo muy bien. Al no tener la referencia que tenías de niño, de decir, sí, sacaste 5, excelente, 10, ya no hay quien te diga eso, soy yo mismo quien me estoy autocriticando, autojuzgando y me estoy exigiendo al máximo para sacar esas notas. Por eso al principio te dije, el niño que abandonaste. Ese niño que abandonaste es porque de pequeño algo ocurrió que te obligó un poco a esta supervivencia de ser exigente y de adulto te estás pensando, pero ¿por qué me dejé llevar por eso? ¿Por qué no hice algo antes? ¿Por qué permití que esto pasara? Y esa idea que tengo del por qué es lo que me aleja, me separa y voy dejando al niño porque el niño no pudo ser niño o al menos ese niño que quería ser. Ve juntando un poco las ideas para que te des cuenta y sobre todo te cuentes verdad de cómo estas ideas se van encadenando. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor ocurre cuando tú crees que aunque te exigiste para algo, no fue suficiente. Cuando crees que el resultado que estás teniendo, ese resultado, no te lo mereces porque el esfuerzo no lo valió. O también surge cuando tú crees que lo que vas a decir o vas a aportar no es lo suficientemente interesante o valioso para aportarlo. Entonces mejor yo callo. Y estoy evitando manifestarle al mundo todo un camino de crecimiento, desarrollo y aprendizajes, porque cada día que pasa tú aprendes algo. Cada experiencia que tú tienes eres mucho más sabio. Por cada problema que resuelves, eres mucho más inteligente. Eso dice que tienes muchísimo para aportar y que la persona que no lo está viendo, eres tú. Si te sucede eso, con plena seguridad te digo, estás padeciendo del síndrome del impostor. Otras características que te dicen que posiblemente estás padeciendo del síndrome del impostor es cuando tú haces algo y no lo reconoces. Cuando dices, no fue nada, fue fácil, es sencillo. Ese no fue nada, es que no estás reconociendo ese resultado que estás obteniendo. O cuando dices, esto que pasó realmente fue fruto de la suerte, fue un golpe de suerte y nada más. No es que yo haya hecho algo extraordinario. Otra vez es no reconocer tu esfuerzo y sobre todo, y ojo con esto que es lo más importante,
no reconocer tu valor, porque lo que está ocurriendo es que tú no estás reconociendo tu propio valor. Empieza a contarte verdad de cómo sí tiene resultados que tú no estás reconociendo y la única persona que aquí ahora como adulto no se está reconociendo en el valor que tiene, eres tú. Entonces, en síntesis, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico donde las personas no ven su propio valor y creen que tienen que esforzarse de más, tienen que hacerlo de más, tienen que subir la vara lo más alto posible para que ese sobreesfuerzo pueda decir que efectivamente merecen un resultado o merecen la aceptación o merecen estar vinculados. Te dije que te iba a dar 3 ideas claves para que puedas resolver, enfrentar y transformar el síndrome del impostor. Te das cuenta que hay una característica sobresaliente y es la falta de confianza en sí mismo. Como el síndrome del impostor lo que genera es una falta de autoconfianza, una manera de resolverlo es que empieces a ver tu historia, revisa tu historia, pregúntale a las personas más cercanas cuáles son tus logros, cuáles son tus éxitos, qué es lo mejor que tú haces, qué es eso que tú haces y te sale muy bien. Pregunta y haz un análisis y escríbelo. Esto es fundamental. Escribe esos logros, pequeños logros, súmalos desde que tú comenzaste a tener memoria, esos pequeños logros. Montar en bici, resolver un problema, tener amigos, sacar bien los exámenes, ir al colegio, ir a la universidad. Todos esos logros velos teniendo en cuenta para que te vayas contando verdad de cómo realmente puedes confiar en ti mismo porque efectivamente ya tienes resultados. La segunda idea que te va a ayudar muchísimo a enfrentar esta situación, ¿cuál es la intención real del adulto en la autoexigencia del niño? Para que te pongas en paz con los comportamientos del adulto que le exigió al niño. Esto es muy importante para que sanes tu relación con papá o con mamá o las personas que de pequeño te criaron. Es fundamental esto. Que te des cuenta que esos adultos que te exigieron muchísimo tenían mucho miedo de no hacer bien la tarea, no tenían ni idea cómo hacerlo y que lo único que querían es que ese pequeño saliera adelante y se hiciera hombre o mujer, un adulto de bien para este mundo al cual se lo estoy presentando. La idea clave con esto es que vayas hacia adentro con gratitud, porque el adulto lo que hizo fue esforzarse mucho para que tú salieras adelante con tus valores, con tus principios y con tus éxitos. Es así. Vamos a la tercera idea. Es muy importante reconocer algo y es que las expectativas nunca se cumplen. Nunca en los 12 años que llevo trabajando como terapeuta he escuchado que un papá esté de acuerdo 100% con las expectativas de su hijo o que el niño esté de acuerdo 100% con las expectativas que tenía de papá o mamá. No existe, porque no se cumplen las expectativas jamás al 100% de nadie, y siquiera la de nosotros mismos. Esta idea es fundamental y esta idea es que le digas a ese niño, que observes, que entres a tu ser interior, que abraces a ese niño y le digas a ese niño que estuvo muy bien lo que hizo, que jamás podría cumplir con las expectativas de papá y mamá y que ahora de adulto tampoco lo puede hacer. Por más que se exija hoy, por más que crea que no es suficiente, por más que crea que no lo merece, por más que crea que pudo haberlo hecho mejor, jamás cumplirá con las expectativas. No importa la medida que le pongas, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto lo hagas. Lo único cierto es que ni el niño ni el adulto podrá cumplir jamás las expectativas al 100% de nadie. Te invito a que esta idea la encarnes y te apropies de ella, porque la idea más importante que te va a ayudar a salir de allí y a reconocerte en que ese camino recorrido está bien,
que el aprendizaje que tienes está bien, que las experiencias que tienes son muy válidas y que las personas a tu alrededor necesitan eso de ti. Pon en práctica cada una de estas ideas y para terminar, lo único que te pido a cambio son tres cosas que para ti son muy sencillas y para este canal significarán muchísimo. Y es que te suscribas, que actives la campanita y que comentes este video. Te veo entonces en la próxima reflexión o en el próximo video.